La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta el Programa Divino de las Edades. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo que podemos compartir con ustedes. Los saludo realmente en el amor del Señor, con un abrazo fraterno a todos mis hermanos, agradecido porque nos permite compartir este tiempo realmente. Estamos en esto que llamamos el tiempo, este tiempo del programa divino de las edades, y vamos a tratar de seguir adelante mostrando las riquezas que las escrituras tienen. Estamos en el gobierno humano e independencia. ¿Por qué lo llamamos gobierno humano? Originalmente se llamó gobierno humano, pero tenemos que agregar algo que Carlos Fullán decía y que me parece muy conveniente, es la independencia. Es decir, gobierno humano e independencia, porque Dios establece al ser humano, después que baja del arca de Noé, con su familia, y deja como mayordomo y administrador de todo lo creado al hombre. Le da la mayordomía y la administración de todo lo creado al hombre. Por supuesto que antes lo había hecho, pero en ese primer fracaso ahora comienza una nueva dispensación y establece algunas responsabilidades más, un mandato y también un juicio. Así que si ya están los hermanos preparados y después lo que quieran ir leyendo, por supuesto que esto lo vamos a desarrollar, pero vamos a ver en el gobierno humano e independencia a partir del diluvio. ¿Qué nos dice allí en Génesis capítulo 8, verso 15 al 9:7? Que dice dispersarse y multiplicarse. Si alguien puede leer eso, por supuesto que después lo vamos a desarrollar, pero quiero iniciar con este panorama que nos da Génesis 8 y 9. Si alguien quiere leerlo, ¿puede hacerlo, por favor? Lo tengo, Marcelo. Dale. Y habló Elohim a Noé diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal, de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y aumenten sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todas las fieras y todos los ganados y todo volátil y todo reptil que repta sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y construyó Noé un altar a Elohim, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo, dijo Adonai Elohim: no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera, no cesarán durante el día y la noche. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y el temor y pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados.
Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con vida, que es su sangre, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo. Demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo al estab al hombre. Y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Gracias, Mirta. Bueno, acá tienen las obligaciones que Dios le establece. Ni bien baja del arca, pero ni bien baja del arca a Noé, hace un sacrificio, ofrece un holocausto, que no es una ofrenda agradable o un olor agradable, olor grato, como dicen algunas traducciones, sino es un holocausto, un olor que apacigua, es decir, que amaina, que aplaca la ira de Dios. Entonces, esto es lo primero que Noé hace, y bien baja. Y ahí Dios establece con él un pacto incondicional, en el cual él prometió que no habría más destrucción por diluvio. Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas láminas. Ahora viene, como en las anteriores, viene el fracaso. Siempre recordemos que el fracaso es del ser humano, no de Dios, porque Dios en su plan no fracasa, sino que es el hombre el que fracasa. Y gracias a Dios por su gracia que se sigue manifestando a través de las edades, que Dios va a cumplir su plan de todas formas. Pero siempre Dios tiene que llamar a alguien para sacarlo y completar su plan. Allí tenemos el fracaso. ¿Cuál fue el fracaso? Que vamos a desarrollarlo ahora. No se dispersaron y se enfrentaron a Dios, lamentablemente. A ver qué dice. Génesis 11, 1 al 4. Y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Observen ustedes que en lugar de, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Noé y a su familia? Que se multipliquen, que se dispersen en toda la tierra y se multipliquen. Hay que tener en cuenta, como les dije anteriormente, que la tierra no estaba dividida en 5 continentes todavía, porque eso sucede después 130 años después del diluvio. Pero ¿qué sucede allí? La tierra estaba para ser habitada. Podían ir tranquilamente recorriendo la tierra, estableciéndose por toda la tierra, por tribus y naciones, formando comunidades. Pero no hacen esto. Si ustedes observan, van a ver que, después lo voy a explicar, pero van a ver ustedes en el verso 2 que dicen emigra en su emigración hacia el oriente. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista de Dios, y después también lo voy a explicar a esto desde el punto de vista de donde Dios lo ve, y en su inmigración hacia el oriente, es decir, todas las comunidades se van aglomerando en ciudades. ¿Y qué viene justo en este momento? Viene como juicio. Dios trae una confusión de idiomas, es decir,
confunde las lenguas, para que ya no se entiendan, para que desistan de lo que pensaban hacer, enfrentados a Dios de lo que pensaban hacer. Alguien que pueda leer Génesis 11, 5 al 9, por favor. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai: he aquí, son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. ¿Cómo los esparce? Y los esparce en grupos según las lenguas en las que se habían dispersado, según la lengua en la que se entendían, se dispersaron sobre toda esa tierra. Recuerden ustedes que hasta aquí, hasta este momento, nosotros estamos viendo, como vamos a ver más adelante, una Pangea, es decir, un gran continente o un solo continente, quizás en forma de U o de C, más o menos una C, pero un gran continente. No estaba separado como ahora, así que cuando Dios los dispersa o los impulsa a dispersarse por toda la tierra, está hablando de todo ese gran continente. La división, la separación de los continentes viene después, para que podamos comprender, para que podamos situarnos en esta tarea, en esta obra que Dios está haciendo, para que primero desistan de lo que pensaban hacer, y segundo, para que cumplan lo que Dios les había mandado hacer. Bien, continuamos entonces a la próxima. En la sesión 2, y aquí voy a hacer unas explicaciones, en la sesión 2, ¿se acuerdan que hablamos de la inocencia y de la conciencia? Porque para poder continuar con lo demás, tiene que quedar claro esto. El estado de inocencia, ese estado bendito, donde no significa que Adán y Eva no fueran conscientes, no tuviesen conciencia, solo que una cosa era su conciencia, sin contaminar, una conciencia pura, limpia, sin pecado, a una conciencia contaminada por el pecado, y entendiendo que se va contaminando de tal manera que luego se va cauterizando, es decir, como cuando una herida se cierra y ya no duele, así la conciencia. La conciencia es como una alarma, como una lámpara, como un testimonio que el hombre tiene en sí mismo, de sí mismo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Estas son definiciones que quizás no sean tan profundas, pero es como lo definen, como se define comúnmente. La RAE define conciencia como conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Pero esto hasta que el hombre no desobedece, esto no pasaba, porque no les era necesario discernir entre lo bueno y lo malo, porque el pecado todavía no había entrado. Ese estado de inocencia hacía que la conciencia estuviese pura, así que esos ojos que se abren para distinguir lo bueno de lo malo todavía no había sucedido. Esto sucede en el mismo momento que el hombre peca. Entonces la pregunta es, ¿Adán y Eva tenían conciencia? Claro que sí, pero todavía no estaba contaminada ni cauterizada. Por eso su estado era de inocencia y libre albedrío. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces parece que queremos atribuirle algo a Dios de lo que el hombre hace. Tenemos que comprender que estamos ante un Dios 3 veces santo, un Dios justo, un Dios sabio, que sabe cómo hace cada una de las cosas, en las cuales cualquier cuestionamiento humano hacia Dios se queda corto. Así que no sirve. Ese estado de inocencia era libertad en su máxima expresión.
a eso, ahí, a ese lugar es donde yo lo llamo libre albedrío. Alguien puso por allí que esto de la libertad o del libre albedrío eran formas de tratar de explicar el texto. No, esto es lo que sucedió. No estamos tratando, bueno, sí, estamos tratando de explicar las distintas edades o los distintos tiempos, pero tenemos que comprender que en la inocencia, ese estado bendito que el hombre y la mujer vivían, nosotros no alcanzamos a entenderlo plenamente porque estamos de este lado, estamos estamos determinados por algo. Ellos no estaban determinados por absolutamente nada, excepto un mandamiento, que era el de no tocar ese árbol del cual hablamos allí en Génesis 2, 16 y 17. Ustedes van a ver, porque esto del tema de la conciencia continúa, como continúa el gobierno humano, pero ya no hay ese estado de inocencia que tenía Adán y Eva. Eso se perdió, ¿sí? Puede haber un estado de ignorancia, como son los bebés, de ignorancia del pecado, que lo podemos llamar inocencia hasta cierto punto, pero no son inocentes, porque son culpables, porque nacieron en pecado. Así que ignorancia, sí. Inocencia hasta cierto punto. ¿Bien? Entonces podemos ver que se puede ignorar el pecado, pero eso no significa que seamos inocentes. Eso hace la diferencia. Cuando vamos a Génesis 2, 16 y 17, dice, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente. Sé libre para comer todo lo que vos quieras, para gustar, para mirar, para deleitarte. Por eso se llama paraíso o deleite, porque era un deleite. Entre dos ríos, no necesitaba lluvia, todo estaba regado por un sistema de invernáculo, así que no había, o invernadero, no había ningún tipo de problemas allí. Dice, pero del árbol del conocimiento, no es árbol de la sabiduría, no es árbol de la ciencia, es árbol del conocimiento, lo cual la palabra hebrea también significa ciencia, pero en este caso tiene que ver con conocimiento. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Allí ustedes tienen la palabra conocimiento, que es la palabra da'at, que tiene que ver con algo que se descubre o que el hombre tiene en sí mismo. Fíjense ustedes, la palabra conciencia, que significaría con conocimiento según el latín, es un testimonio. Y la palabra da'at, que es la que se usa aquí en conocimiento, también significa sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Pero donde comieran de ese árbol iban a hacer un descubrimiento que no era necesario descubrirlo, que no les iba a hacer bien. Recuerden ustedes, la sabiduría, que en el hebreo es Hokmah, significa eso en el pleno conocimiento o crecer en el conocimiento de Dios, pero no tiene que ver con este conocimiento. Aquí es da'at, que equivale al griego sineidesis, que significa junto con o testimonio. Entonces, la conciencia es el testimonio que el hombre tiene en sí mismo de lo que está bien y lo que está mal. Pero hasta este momento, hasta que no comiera del árbol, este conocimiento no se despertaba, no se abría. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando al hombre. Ahora, alguien puede decir, ¿qué significa esto entonces de poner un árbol para que no lo coma? Bien, la libertad en su máxima expresión es cuando vos tenés la decisión, tenés poder de decidir. Cuando vos podés decidir, entonces tenés libertad.
Si no tenés cómo decidir, no tenés libertad. Pero un preso, por ejemplo, no puede decidir por su libertad. ¿Por qué? Porque está preso. Entonces el pecado puso preso al hombre, lo cautivó, lo dejó en un estado de prisión. Entonces no puede decidir. Pero mientras esto no sucedía, sí podía decidir. Podía tomar decisiones. De hecho, pone ese árbol allí. ¿Por qué? Porque hay que comprender que allí estaba el maligno acechando. Estaba allí, ya en la creación estaba. Entonces, si no era de esta forma, probablemente hubiese sido de otra, siempre hubiese estado acechando para poder hacer caer al hombre. Le ofrece, vean ustedes, el poder no estaba, queridos hermanos, en el árbol. El poder no estaba en el árbol, el poder estaba en la obediencia. El maligno ya estaba en el mundo, pero mientras el hombre obedeciera, no entraría el pecado en el mundo. Cuando el pecado entró por la desobediencia, según Romanos 5:19, van a ver ustedes que allí lo llama desobediencia. Ese conocimiento que vemos más adelante, allí en el capítulo 3, ese conocimiento que el maligno está ofreciendo, dicho en otras palabras, le está vendiendo a Adán o le está vendiendo a Eva como un conocimiento superior, en realidad, él se lo está vendiendo como un conocimiento superior, como que Dios lo estaba privando de un conocimiento superior, que si lograban, si comían de ese árbol, ellos iban a poder tener un conocimiento superior. No sé si les dice algo esto, ¿sí? En búsqueda de un conocimiento superior. Por algo el apóstol Pablo dice no ir más allá de lo que está escrito, ¿no? Ese conocimiento que el maligno ofreció como un conocimiento superior, una vez que el hombre peca, el ser humano ahora se encuentra con sentimientos, con un estado que anteriormente no conocía. Primero la oscuridad del mal, la vergüenza ante el ojo del Creador, el dolor por todo lo que vendría después. Ahora son conscientes de una realidad. Lo que el diablo les vendió como conocimiento superior era ahora un conocimiento inferior que los hundía en el pecado y la muerte. Entonces no es como dicen algunos que todo estaba destinado por Dios así. Dios no hizo al hombre pecador. Dios no, o sea, el ser humano no es sinónimo de pecado. Dios no hizo al ser humano para que peque. Lo hizo para que viva en ese estado bendito. O sea, que Dios tenía todo un plan de salvación preparado, claro, porque por eso conoce todas las cosas. Sabía que el hombre iba a pecar, sabía que el hombre le iba a entregar ese título de propiedad, esa mayordomía se la iba a entregar al diablo. Entonces, vimos esto de la inocencia, de la conciencia. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque no vamos a poder comprender luego lo que sucede en las próximas dispensaciones si no logramos entender esto primero. Acá había dos láminas, terminamos con dos láminas en la sesión pasada, que son estas dos láminas que van a tener una explicación. Estas dos láminas, no sé si ustedes alcanzan a ver, si yo lo puedo agrandar un poquitito. Estas dos láminas nos muestran al ser humano en su fe natural en el Creador. Y por supuesto, cuando Jesús le habla al pueblo hebreo, es en esa fe como nación, en esa fe como propiedad de esa nación, ¿sí? Entonces, estas dos láminas van a tener su explicación en la próxima, cuando lleguemos a la dispensación del Evangelio del Reino. Allí van a tener su explicación completa. Pero ahora no se puede explicar esto porque nos llevaría mucho tiempo y tiene que ir en aquel lugar explicada correctamente. Por eso va a haber una explicación detallada cuando lleguemos al Evangelio del Reino. Entonces ahí ustedes están viendo la dispensación de la inocencia,
sin pecado, pero a partir de la caída del hombre, de la entrada del pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, se termina ese estado de inocencia, esa era de libertad, y el hombre queda determinado. A ver, por supuesto, nos molesta mucho las etiquetas, pero ustedes saben que hay dos corrientes, el determinismo y el liberalismo. Como que el hombre puede decidir, el liberalismo dice que puede decidir aún por Dios, y el determinismo dice que estamos siempre determinados por algo. Yo no soy determinista, pero entiendo que sí estamos determinados siempre por algo. ¿Por qué? Porque el estado de libertad en su máxima expresión se perdió allí. Entonces, veamos esto. La sesión 3, que es la que nos toca hoy, es de la del gobierno humano. Y como vamos a ver esto del gobierno humano, entonces van a ver ustedes que siempre está determinado por algo el hombre, ¿sí? Alrededor siempre está determinado por algo. En esta dispensación del gobierno, vamos a ver que corre desde cuando Noé baja del arca y Dios le establece esa mayordomía a él y a toda su descendencia, hasta el mismo momento en que en que Jesús viene a la tierra a establecer su reino milenial. En ese momento se termina lo que sería gobierno humano, porque comienza un gobierno teocrático, un gobierno de Dios mismo reinando en Sión, nuestro Señor asentando tabernáculos sobre la tierra y reinando Él desde su tierra, desde Jerusalén. Entonces tenemos aquí esta tercera sesión, que es la tercera dispensación, que es la de el gobierno humano e independencia. Una cosa seguida a la otra. Es establecido el gobierno humano, pero el hombre comienza a independizarse a partir de la Torre de Babel, aunque antes, por supuesto, notamos que el hombre comienza a independizarse, pero hay una línea que se independiza y se rebela contra Dios plenamente. Aquí tenemos la dispensación del gobierno humano. Noé desciende del arca. Son todos gentiles, recuerden que son todos gentiles. No hay judío, mucho menos no hay israelitas, no hay hebreos, hasta ese momento. Noé desciende del arca, pero hay una línea, por la línea de Cam, que aparece un personaje llamado Nimrod, que les recomendamos que lean la nota 36 y la 169. Allí se establece lo que sería en la tierra de Sinar, lo que sería esa llamado Mesopotamia, porque Mesopotamia significa entre dos ríos. Aquí en nuestro país también hay un lugar que se llama Mesopotamia, que la cubre en 3 provincias, porque está entre 2 ríos. Mesopotamia está entre 2 ríos, entre el Éufrates y el Tigris. 2 brazos que salen, y en esa tierra, hacia esa tierra sale Nimrod y se establece allí, y establece lo que sería lo conocido como la antigua Babilonia, toda aquella tierra, o Mesopotamia, en la tierra de Sinar. Después viene la separación, después de la confusión de lenguas, así en Babel, Babel significa confusión. Nace Peleg de la rama de Sem, y allí comienza la división de los continentes. Los continentes, las placas tectónicas por causa del diluvio, comienzan a separarse muy lentamente, imperceptiblemente, comienzan a separarse. Entonces tenemos que comprender que en cada continente, en cada pedazo de tierra queda gente,
Por eso tenemos civilizaciones que, según los estudiosos, tienen 5.000 años de edad. Así que, como tenemos aquí en América los mayas, los aztecas, los incas, todas esas civilizaciones muy, muy antiguas, pero tenemos los chinos por otros lados, India por otro lado, naciones muy antiguas. ¿Pero por qué? Porque en cada uno de esos continentes, cuando se separan, queda gente viviendo, por sus lenguas, por sus costumbres, por su entendimiento de por sí. Ustedes verán que, bueno, hace un tiempo hice un video que se llama Todas las naciones nacieron, o todas las naciones fueron fundadas sobre el conocimiento del Dios creador, porque todas parten de Noé, de Sem, Cam y Jafet, de cualquiera de esos tres. Así que el conocimiento de Dios estuvo desde el fundamento, desde el principio. Así que nadie puede decir que después la gente se haya rebelado y se haya separado de Dios y haya hecho sus propias costumbres, es otra cosa. O que haya adorado sus propios dioses, es otra cosa. Allí tenemos en esto que se llama la independencia, el gobierno humano es establecido a partir de que Noé baja del arca. Pero a partir de ese momento, un poquito más adelante, comienza la independencia del ser humano por medio de este personaje Nimrod, el cual se rebela contra Dios, se opone a Dios, dice es un prepotente, ¿sí? Porque él decide, él si hubiese podido matar a Dios, hubiese matado a Dios. Hay tremendas leyendas de este hombre, pero ustedes verán que a partir de allí comienza a estimular a la gente a rebelarse contra Dios y a establecer sus propios gobiernos. De hecho, él estableció su propio gobierno a fuerza también, o por la fuerza, por la violencia. Dice de él, allí en el capítulo 11, en el capítulo 10, dice, engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por eso se dice, o sea, había ese dicho o ese proverbio, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Y ustedes van a ver allí el principio de su reino. Y van a ver también que dice intrépido cazador enfrentado, sí, que era muy buen cazador, según las leyendas era un muy buen cazador. Pero ¿saben qué? Él estableció su reino a fuerza de violencia, porque más allá de que sea cazador de animales, era cazador de hombres. Entonces, ¿qué hacía? Él aparentemente era un hombre muy fuerte, un hombre grande, así que un hombre gigante, podríamos decir, con mucha fuerza, así que él tenía fue haciendo sus adeptos y fue a todo el que se oponía, él los aniquilaba o los esclavizaba. Y así, a fuerza de eso, es como hizo todas estas grandes ciudades. Allí tienen en el sueño de Nabucodonosor, si se acuerdan, hay 4 gobiernos, no nos vamos a meter en esto, pero esa estatua está dividida en 4 y tiene cada parte de esa estatua, ustedes podrán ver allí la cabeza de oro, los brazos, la parte de su espalda toda de plata, después de bronce, después hierro y hierro mezclado con barro. Entonces ustedes verán eso que son distintos gobiernos. Ahora, cuando finaliza esta era de la independencia, bien, verán que también en el sueño de Nabucodonosor, una piedra no cortada con mano rompe, destruye, separa, golpeando los pies y destruyendo, porque el barro y el hierro no se unen,
Así que destruye esta estatua por los pies, cayendo todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque esa roca es precisamente el Señor estableciendo su gobierno o estableciendo el milenio en su venida, destruyendo todos los gobiernos todo el sistema religioso, todo el poderío mundial, destruyéndolo en su venida. ¿Por qué? Porque el hombre se independizó y todos estos siglos quedaron bajo el dominio. O sea, Dios, para juzgar al hombre según sus obras, le dio la mayordomía, la administración, para que el hombre administre y sea mayordomo de todo lo creado, de todo lo que Dios puso en sus manos. Entonces Dios va a juzgar según sus obras, según el hombre hizo lo que hizo, bueno o malo, con lo que Dios le dio en sus manos. Recuerden que mayordomo y administrador no es dueño. Tiene que tratar las cosas como si fuera dueño, pero no es dueño, porque un día tiene que rendir cuentas delante del dueño. Así que esto fue mayordomía que Dios puso en las manos del hombre. Ahora verán ustedes, todos los reinos que hay en este momento, en este preciso momento, en la actualidad, los reinos que hay, tenemos que ver que hay gobiernos. Ustedes saben que en cada nación hay gobiernos provinciales, estatales, nacionales, hay gobiernos nacionales. También hay gobiernos o estructuras internacionales, pero por sobre todo ese tipo de estructuras internacionales hay un gobierno detrás de la sombra, detrás de las sombras, que se llaman gobiernos o autoridades transnacionales, que no le rinden cuenta a nadie, que están por encima de todo, pero gobiernan desde las sombras. Y los gobiernos son títeres de este tipo de gobierno transnacional. Pero encima de ese gobierno hay un gobierno espiritual invisible que no se ve. Y para esto quiero leer estos dos pasajes que son reveladores, que nos van a ayudar a ver un poco qué es lo que Jesús dijo acerca de este tipo de gobiernos independientes de Dios, pero que están determinados por algo o por alguien. Están determinados por algo o por alguien. Mateo, capítulo 20, verso 25 y Marcos 10, 42. En ese orden me gustaría, por favor, que lo pudieran leer, porque es interesante y revelador. Mateo 20, 25. Sí. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y las grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Bien. Ahora observan ustedes que después les dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y por qué dice eso? Si esto fuese bueno, si lo anterior fuese bueno, les habría dicho: hagan esto de esta forma. Pero les está diciendo: no hagan esto, no será así entre vosotros. ¿Por qué? Porque esta clase de gobierno, como lo vamos a ver ahora en Marcos 10, 42, van a ver ustedes que son gobiernos tiranos que están siendo gobernados por otro gobierno. A ver. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que suponen gobernar a las naciones se enseñorean de ellas y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas? Bien ustedes, y vuelve Jesús a decirle: pero entre vosotros no será así. Si ustedes subrayen, por favor, la palabra que no aparece en Mateo, que es la palabra suponen. Es la palabra suponen. ¿Por qué? Porque los gobiernos tiranizan a sus propias naciones, a su propio pueblo, pero a su vez ellos son gobernados por otro gobierno que está por encima de ellos,
que a su vez están gobernados por otro gobierno que está encima de ellos y que es invisible. Entonces, los gobiernos suponen gobernar porque hay alguien que los gobierna. Entonces están determinados por algo. ¿Por qué vemos esta injusticia rampante en nuestra sociedad? Bien, precisamente porque hay alguien injusto gobernando. Por eso allí el libro de Proverbios dice: cuando un justo gobierna, la nación se alegra, ¿sí? Pero cuando gobierna un impío, la nación gime. Pero todo esto tiene su culminación. ¿Dónde? Precisamente cuando esa roca cortada, no por mano, destruye los pies de este gobierno, de este sistema mundial que se independizó de Dios y establece su propio gobierno. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Edén. En Edén, el hombre está en su estado bendito. Al pecar, escogieron tener conocimiento. El diablo se los mostró como un conocimiento superior, pero fue más que un conocimiento superior, fue un conocimiento destructivo, porque trajo no solo dolor, trajo vergüenza, trajo oscuridad. Imagínense ustedes la oscuridad que en el momento en que pecaron se cirnió sobre ellos, sobre Adán y Eva. Y a partir de allí ellos es como andar a tientas en esa oscuridad. Ellos escogen tener este conocimiento para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, cosa que antes no había sido necesario ese conocimiento. Ahora ellos esto trae herencia a las naciones. Las naciones son herederas de lo que vamos a ver ahora. Ellos quedan bajo un nuevo dueño y bajo un nuevo amo. Es como entregarle el título de propiedad al diablo para que el diablo ahora sea el dueño. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 2:19, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. El hombre se esclavizó porque fue vencido por Satanás y quedó hecho esclavo de Satanás. Por eso Satanás, el diablo, podemos pensar cómo es que Eva se puso a hablar con el ofidio. Bien, porque ella estaba familiarizada con todos los animales, pero este animal, aparentemente, un ofidio. Ahora, es interesante también esto porque aquí aparece como un ofidio, como una serpiente, y en Apocalipsis aparece como un dragón. Ahora bien, vean ustedes, esta es la herencia hasta que aparece Israel y Dios establece la ley de Moisés. Van a ver ustedes que cuando Moisés escribe la ley, lo que llamamos la Torá, le dice a Israel esto, pero miren ustedes las herencias. Guardaréis diligentemente vuestros corazones, pues no visteis figura el día en que Yahvé os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis esculturas, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer, o figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos, o figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra. Si ustedes observan en el mundo, hay ídolos y dioses de todas las clases, por ejemplo, figura de pez, la adoración al dios Dagón. Ustedes han observado en el catolicismo romano esos sombreros que tienen forma de cabeza de pez hacia arriba. Ven ustedes, esa es simple adoración al dios Dagón.
Entonces ven ustedes, no sea que habiendo mirado a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, seas seducido y te postres ante ellos y les rinda culto. Pero miren lo que dice el Señor. Puesto que Yahvé, tu Elohim, los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. Deuteronomio 4, 15 al 19. Observarán entonces ustedes que para que el hombre en su totalidad no se corrompiera, siempre tiene Dios que en su gracia sublime, en su maravillosa gracia, sacar a alguien para hacer algo nuevo, para hacer un nuevo tiempo, una nueva nación y un nuevo grupo. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre siempre tiende a corromperse absolutamente. Dice allí en Génesis, y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todas las fieras y todos los ganados y todo volátil y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y construyó Noé un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua, es decir, por medio de este holocausto, recuerden ustedes que un holocausto no es un olor agradable, no es un incienso. Un holocausto es quemar el pelo, la carne, las entrañas, quemar todo un animal, así que no es nada agradable ese olor, pero sí el holocausto hizo que cuando el Señor aspirara a eso, se apaciguara su ira porque alguien intervino, alguien hizo un holocausto allí y lo presentó delante de Dios, ¿sí? Entonces no es olor fragante ni olor agradable, no sé a quién le puede gustar este tipo de olor de un holocausto, de prender fuego a un animal completo, quemarlo sobre una parrilla. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas. Y observen esto, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho todos los días. De la tierra siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera. No cesarán durante el día y la noche. ¿Qué sucedió allí en Génesis? Ustedes observarán, allí tenemos un globo terráqueo. En el momento, en esos días del diluvio, cuando se rompen cuando comienza a llover y las aguas de debajo se rompen, irrumpen hacia arriba, sucede un cataclismo allí y una inclinación en el eje. Recuerden que la Tierra no es redonda como una esfera, sino es un geoide, ¿sí? Está inclinada la Tierra. Y allí comienza esto de los tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente antes que eso no había llovido en la Tierra, entonces no era necesario, no habían cambiado los tiempos y la Tierra estaba en ese estado en el que había sido creado. Pero en este momento el eje de rotación se inclina a 23 grados y comienza un nuevo tiempo. Dios establece allí un nuevo tiempo, diferente al anterior, cuando era simplemente regado como en un sistema de invernadero, un sistema de invernáculo, ¿sí? Ese rocío regaba la tierra y la tierra mantenía la humedad constante, el calor o la temperatura era constante como un microclima. No había sucedido esto. Esto trae luego, 130 años después,
trae luego la separación la separación de los continentes. Bien. Dice en Génesis 9, 1 al 7. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Estas dos cosas son responsabilidades que tiene Noé con sus hijos. Y llenad la tierra. Y ahora vean ustedes, dice, y el temor y pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra. Fíjense ustedes que ya no hay ese dominio que el animal por sí solo veía al hombre como su dominador, como su dominante, como quien estaba por encima de él. Ahora el hombre va a comenzar a dominar por medio del temor, por medio del miedo, por medio casi violento sobre el ser humano. Y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Observen, ahora comienza otra etapa de la dieta del ser humano. Ahora se le permite comer carne, lo mismo que todo lo que habría de sembrar. Recuerden que se había perdido todo, así que el hombre puede ahora comer carne y a medida que vuelve a resembrar, puede ir comiendo lo de su propia siembra, cosechando lo de su propia siembra. Dice, solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Todo animal que comiera, toda carne que comiera, tenía que ser degollada y derramada la sangre en la tierra. Pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser humano y de mano del hombre. De mano de cualquier hermano suyo demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Elohim hizo al hombre. Y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Recuerden que podían hacerlo fácilmente porque la tierra era una. Y acá se establece un principio que es la ley, se llama lex talionis, o la ley la ley del tal, es decir, un hombre mataba y ese asesino tenía que ser muerto. Esto luego se establece como ley en la ley mosaica, ¿sí? La lex talionis es la ley del talion, es decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando ustedes, si en algún momento pueden ver ustedes el código de Hammurabi, del rey Hammurabi, quien estuvo allí alrededor del 1700 antes de Cristo, van a ver que es muy parecido la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, es decir, vida por vida. Pero ¿de dónde parte eso? Parte precisamente de esto que estableció Dios, ni bien Noé baja del arca, le establece esta ley, esta responsabilidad. Entonces Génesis 9, 1 al 7 le da la responsabilidad, nos dice que le da la responsabilidad a Noé de fructificarse y multiplicarse, de llenar la tierra, no aglomerarse, llenar la tierra. Dominio sobre todo animal, aunque ya ahora ha perdido ese primer dominio que tenía sobre los animales. Alimentarse de todo lo que se mueve y vive. Y acá está la otra prohibición, que es la de comer sangre. Y queda establecido esto de vida por vida, ¿sí? Génesis 9, 8 al 11. Miren ustedes cómo Dios, a medida que van transcurriendo los tiempos, va estableciendo nuevos periodos, nuevas responsabilidades, pero también va haciendo un pacto. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo,
he aquí yo mismo establezco Aleph Tav, presten atención allí, Aleph Tav, mi pacto con vosotros y con Aleph Tav, vuestra descendencia. Ese sello allí de Aleph Tav, que después lo vamos a ver y van a descubrir que es la segunda persona del Dios triuno. Después de vosotros, vuestra descendencia después de vosotros. Y con Aleph Tav, todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros. Todos los que salieron del arca. Estableceré pues Aleph Tav, mi pacto con vosotros. No será aniquilada jamás ninguna carne por el diluvio, por el agua del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Dios está haciendo un pacto con el hombre. Y aquí tenemos algo maravilloso, hermanos, algo maravilloso. Génesis 9, 12 al 17. A ver si alguien quiere leerlo, por favor. Y dijo Adonai Elohim a Noé: Esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Pongo Aleph Tav, mi arco, en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá mi arco en la nube, y me acordaré de Aleph Tav, mi pacto, entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más agua del diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará, pues, el arco en la nube, y lo miraré para recordar, el pacto eterno entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra y yo. Y dijo Elohim a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Gracias, querido hermano. Observarán ustedes el sello de Dios con el Aleph Tav en aquello que Él dice que va a hacer. Y me gustaría que ustedes pudiesen ver no solo el arco, sino el pacto. Ese pacto que hace con Noé, de que nunca más habrá diluvio sobre la tierra o no destruirá todo por medio de otro diluvio. Y hace este pacto incondicional con Noé. Es decir, incondicional, ¿por qué? Porque no tiene condiciones. Lo hace Dios y Dios lo hace y lo guarda para siempre. Pongo mi Aleph Tav, mi arco en la nube. Vean ustedes, ese arco es lo que nosotros conocemos comúnmente como el arco iris. Pero vamos, por favor, a Ezequiel 1, 27 y 28 y a Apocalipsis 4, 3 y 10, 1. Ezequiel 1, 27 y 28. Vi cómo la apariencia del bronce refulgente de sus lomos hacia arriba y de lo que parecía ser de su cintura hacia abajo, vi como una apariencia de un resplandor en torno suyo. Al semejanza del arco que aparece en la nube en día de lluvia, tal era la apariencia de la refulgencia en torno suyo, tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé. Ahora vamos, por favor, a Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en su aspecto a una esmeralda. Bien, vamos a Apocalipsis 10:1. Vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bien. ¿Qué hay en común en todo esto? ¿Qué hay en común en todos estos pasajes que hemos visto? El arco. El arco. ¿Querrá decirnos algo profundo el Señor allí cuando hizo este pacto con Noé? ¿A quién está presentando el Señor allí?
según lo que nos dice las Escrituras, confirmado por Ezequiel y por Juan en Apocalipsis. ¿Quién es el Aleph Tav? ¿Él será el mismo que dice, yo soy el alfa y la omega? Probablemente, ¿sí? Cristo. Exactamente, Cristo. Está presentando a la segunda persona de la Trinidad, el Logos de Dios. Por medio de quién otro puede llegar a hacer un pacto, si no es sobre sí mismo y por el Hijo. Por todas las cosas por medio de él han sido hechas. Hermanos queridos, se está presentando, se nos van abriendo unas ventanas maravillosas. Como ustedes verán, ese arco en las nubes está presentándole a Noé precisamente alguien a quien nosotros conocemos, que sería aquel que vendría de su descendencia, de su línea. Recuerden que ellos todavía no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Así que, de a poquitito, la revelación de Dios, que va siendo progresiva, va dándole a conocer al hombre sus misterios, aquellas cosas que Dios estaba haciendo, que Él mismo estaba haciendo. Bien. Aquí tenemos la genealogía, que esto lo pueden encontrar allí en las últimas páginas de la Biblia textual. La genealogía desde Adán a Jacob, pasando por Jacob. Y van a ver ustedes allí de la genealogía de Noé. Observan ustedes quizás cómo de un mismo padre pueden salir hijos tan diferentes. Tenemos por un lado la descendencia de Sem, de la que Dios se preserva para que venga su Mesías, el enviado, el ungido, el Salvador, por la línea de Sem, pero tenemos también por la línea de Cam este personaje malo, prepotente, llamado Nimrod. Este descendiente de Cam, el primer prepotente sobre la tierra que se enfrentó a Dios y no solo él, sino que a todos los que estuvieron influenciados por él se independizaron de Dios y se rebelaron contra Dios. Allí Nimrod, que es del hebreo marad, rebelarse. Bueno, allí tienen ustedes el valor de su nombre, la gematría de Nimrod, que en arameo es Gabarum, el que se exalta a sí mismo. Y aquí tienen la genealogía de Nimrod desde Adán. Van a ver ustedes cómo por la línea de Cam tiene un hijo que se llama Cus, y ese hijo tiene otro hijo que se llama Nimrod. Y dice en Génesis 18, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. El principio de su reino fue Babilonia. Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris. ¿Qué cosa, no? Que considerando que el huerto, el paraíso, el huerto del Edén estaba entre entre el Tigris y el Éufrates, en el diluvio, por supuesto, en el diluvio desaparece ese huerto, pero este hombre, este rebelde, este prepotente, quiere establecer su propio paraíso en aquella tierra. Y hay 4 ciudades, Babilonia, Erech, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. Y de aquella tierra, dice, siendo fortalecido, ¿por quién? Bien, por una fuerza misteriosa, salió y edificó Nínive,
Rehobot, Ir, Cala y Resem, entre Nínive y Cala, que es la gran ciudad, aparentemente una inmensa ciudad, la cual no se sabe la ubicación hoy. Pero como ustedes observan allí, sobre los dos ríos, sobre el Éufrates y sobre el Tigris, están estas ciudades establecidas y se considera que fue el arquitecto, el que ideó toda la ciudad primitiva de Babilonia, ¿no? Desde allí comienza todo lo que nosotros hoy conocemos como sistema religioso babilónico. El sistema de poderío imperial comienza allí, y el sistema del poder económico. Estos tres sistemas comienzan allí, tienen su foco en ese lugar y su esparcimiento desde ese lugar. Vean ustedes lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. A ver si alguien quiere leerlo, por favor. En los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu, que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra la tendencia de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias. Gracias, querido hermano. Observan ustedes, si no confirma esto lo que les vengo diciendo. Estamos determinados bajo esclavitud hasta que el Señor nos llama a su libertad, pero de todas formas siempre después estamos, aunque somos libres, somos libres para no pecar. Así que siempre estamos determinados por algo. Y acá hay tres, ¿cómo podríamos decir? Tres dueños que antes de conocer al Señor nos gobernaban. Tres gobiernos sobre nuestras vidas. Ustedes ven allí el sistema mundial, este sistema del mundo. Recuerden que el mundo está bajo el maligno. Dice, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo. Decía, hacia donde el mundo va, íbamos todos. Conforme o según al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que no gobierna sobre nosotros ahora, sino sobre los hijos de desobediencia, sobre todo el sistema mundial, o sobre toda la humanidad sin Cristo, entre los cuales también todos nosotros en ese tiempo, en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Así que tenemos tres enemigos o tres gobiernos: el mundo, la carne y el diablo. Ven ustedes, observen cómo es todo este sistema mundial, este sistema de gobierno, este sistema religioso, este sistema de poderío mundial está bajo estos tres dueños. Bien, vamos a la siguiente lámina. Estos tres nombres, bajo estos tres nombres en la Biblia, tenemos estos tres nombres, estos tres sistemas, ¿sí? Belial, que significa perverso o corrupto; Maosim, que son las fortalezas o los más fuertes o aquellos que gobiernan por encima de todos; y Mamón, que es del griego mamonas, que son las riquezas o el poder de las riquezas. Hay un banquero muy famoso que dijo, denme el poder del dinero y tengo el gobierno de todo el mundo, ¿sí? Aquí tenemos la genealogía, no vamos a entrar en estos detalles, pero aquí nace
todo el sistema religioso babilónico, todo el sistema político, todo el sistema económico. De allí de Cus viene Nimrod, de Nimrod y Semiramis aparece Tammuz, que es este sistema babilónico en contra de Dios, este sistema de adoración en contra de Dios. Podemos decir la religión en contra de Dios. Nimrod, Semiramis y de allí Tammuz. De allí, ustedes saben, toda la adoración que apareció, por eso tenemos la Navidad del 25 de diciembre y tenemos todo estas cosas que no vamos a entrar en estos detalles ahora, sino simplemente cómo desde un lugar, desde un foco, se diseminó a todas las naciones. Cuando se separan los continentes y la gente que está en cada uno de los continentes queda allí, se va con su sistema religioso, pero si ustedes observan, en todos se parecen, porque todos tienen un común denominador. Todos se parecen. Y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos, ¿sí? Todos hablaban lo mismo y se entendían entre todos. Y acá está resaltado en rojo, y en su emigración hacia el oriente. Este detalle, gracias a Dios por la Biblia textual que nos da este detalle, porque las traducciones, no todas, pero algunas, dicen desde el oriente, su emigración fue desde el oriente, pero no es así, sino hacia el oriente. Encontraron una llanura en la tierra de Sinar, es decir, del otro lado del Éufrates. Recuerden ustedes que luego Abraham fue llamado del otro lado del Éufrates a este lado. Si nos ponemos siempre, miren ustedes estos detalles, si nos ponemos siempre del lado en que Dios ve las cosas, supongamos que nos ponemos del lado de Dios y nos plantamos o nos paramos en la ciudad escogida de Dios. Miren ustedes, cuando dice hacia el oriente, ¿visto desde dónde? Visto desde Jerusalén, desde Sión, que es el centro de la tierra, el centro del gobierno en el milenio. Recuerden ustedes, Babilonia comenzó su gobierno allí en Génesis, pero observamos nosotros que el gobierno religioso o el sistema religioso gobierna desde Roma, pero en realidad la ciudad que Dios ha escogido para gobernar desde allí en el milenio es Jerusalén, centro de la tierra, centro de gobierno en el milenio, ombligo de la tierra, según Ezequiel 38:12. A ver quién quiere leer, que no está aquí, pero quiere leer 38:12 de Ezequiel, por favor. Esto será para arrebatar despojos y alzarte con el botín, para poner tu mano sobre ruinas repobladas y contra el pueblo ya recogido de entre las naciones, que se rehizo de ganado y posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Ese ombligo de la tierra es lo que conecta, es el centro de la tierra, lo que conecta la tierra con el cielo. Por eso se llama el ombligo, porque hay un cordón umbilical que conecta el cielo con la tierra, que también Isaías lo llama cabeza de montes, según Isaías capítulo 2, verso 1 al 5. Si alguien quiere leer, por favor. Visión que tuvo Isaías ben Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones
Venderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y marchemos a la luz de Yahvé. Bien. Ezequiel 5:5 dice, así dice Adonai Yahvé, esta es Jerusalén, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones. Bueno, allí hay una serie de reclamos que Dios hace, ¿no? Pero también esto lo tienen en Segunda de Crónicas 3:7, en Jeremías 3:17, en Lucas 21:20, en Isaías 62. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Desde dónde lo tenemos que ver hacia el oriente? Desde el lugar de donde Dios lo ve. La gente comienza entonces a aglomerarse, a formar ciudades y comienzan otra vez a independizarse y a desobedecer lo que Dios les había dicho que hicieran, que era que se multiplicaran, que fructificaran, que llenaran la tierra, toda aquella tierra que Dios les había dado, ¿sí? Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo al fuego, y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa, y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Esta torre era un sigurat, que significa cabeza, que era como un observatorio para adoración de los astros, lo que hoy llamamos astrología, pero no era para astronomía, sino para adoración de los astros. Y hagamos un nombre, miren ustedes, un nombre en contra del nombre de Yahvé, o el nombre de Elohim, creador de los cielos y de la tierra. No Yahvé, perdón, porque Yahvé aparece después en Éxodo, pero Elohim, Adonai Elohim, el Dios creador de los cielos y de la tierra, para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Se rebelan de tal manera que sabían ellos que tenían que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, pero ellos no quisieron hacer eso. Se reunieron en ciudades y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Adonai, he aquí son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la tierra, es decir, los obligó a dispersarse porque no se entendían entre sí. Entonces, según se entendían, se agrupaban y se iban por la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra. Es decir, en Babilonia estaba esa torre fue llamada Babel por la confusión que Dios hizo de lenguas y para que abandonaran esa obra que estaban intentando hacer. Ustedes sabrán que en toda aquella tierra hay sigurat o montículos por todas partes. Por supuesto que eso se asemejan a todos los sigurat que hay en todo el mundo, ¿no? Todos esos lugares de adoración a los astros. Y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Y ahí les mostramos el planiferio en 4 partes. Observarán ustedes que la gran Pangea, este gran continente, estaba allí en Génesis 1, 9 y 10. Entonces dijo Elohim, sean reunidas las aguas de debajo de los cielos en un solo cúmulo y sea visto lo seco. Y fue así, las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y
y a la reunión de las aguas ha llamado mares, y vio Elohim que estaba bien. Pero ¿qué sucede? Después del diluvio, unos alrededor de 130 años después, le nace a Eber. Eber significa el que emigra, ¿sí? Y recuerden ustedes que se iban hacia el oriente, pero Dios toma una línea para hacer para guardarlos para su descendencia. A Eber le nacieron 2 hijos, no sabría decirle si son mellizos o no, pero le nacen 2 hijos. Aunque yo considero que sí. ¿Saben por qué? Y esto es un pensamiento personal. Porque cuando nace Peleg, Peleg significa división. En aquel momento, en sus días, fue dividida la tierra, no fue repartida como dicen algunas traducciones, sino fue dividida la tierra. La tierra se separó, las placas tectónicas se movieron y se separaron. Pero el nombre de su hermano fue Joctán, y Joctán significa empequeñecer, disminuir. ¿Y a qué se refiere eso? A que ese gran continente es empequeñecido y disminuido y separado en esos 5 continentes. Pero siempre mantengan en mente que en esos 5 continentes hubo gente, como era imperceptible. Y en esta dispensación del gobierno viene un sueño a Nabucodonosor. Y dice así, a ver si alguien quiere leerlo, por favor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Gracias, mi querida hermana. ¿Ven ustedes? Estos son los distintos gobiernos, por ejemplo, el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Y ese imperio romano, que aunque después es dividido en 4, es el imperio, este imperio romano es el que vuelve a resurgir ahora en el final de los tiempos, pero este último imperio es golpeado por esta roca, por esta piedra, esta roca que viene del cielo, y que golpea a esta imagen en los pies y los desmenuza. Por supuesto que toda esta imagen, esta estatua gigantesca cae, porque los pies son rotos, son desmenuzados, cae, y eso simboliza que todos los gobiernos caen precisamente golpeados desde la base por esta roca que no es otra cosa más que el Mesías viniendo a la tierra a destruir todo este tipo de gobierno. Este es el próximo juicio que Dios tiene preparado. Entonces, aquí tenemos Daniel 2, 35 al 40. ¿Quién puede leerlo, por favor? Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Oh rey, tú eres el rey más poderoso a quien el Dios de los cielos
ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, que todo destroza, que corta todo árbol, así sacudirá toda la tierra. Ven ustedes como un gobierno seguido de otro, uno va dominando al otro y uno se va haciendo cada vez más fuerte. El Imperio Romano gobernó por encima de todo el mundo conocido en aquel momento, por eso era el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano, por supuesto, cae, pero no Roma. Y desde allí, desde allí se sigue gobernando hasta el tiempo en que este imperio vuelve a resurgir, como lo vemos en Apocalipsis, vuelve a resurgir y tiene que ser destruido precisamente por esta gran roca. Se convierte en un gran monte que llena toda la tierra porque el gobierno teocrático se establece sobre la tierra, y fíjense ustedes que tendrá que hacerlo con vara de hierro, es decir, establecer la justicia a la fuerza sobre toda la tierra. De esa manera es como comienza comienza el séptimo día, es decir, el séptimo milenio, y en el que gobierna el Señor desde Jerusalén. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. ¿Sí? Ese es el reino milenial en los días de estos reyes, de los que nosotros podemos encontrarlos allí en Apocalipsis. Ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces allí tienen el gobierno humano, los gentiles, ¿sí? Allí tienen paralelos, allí tienen los gentiles en este tipo de gobierno, pero resulta que de Abraham, Isaac y de las 12 tribus aparece un nuevo pueblo que es establecido, son liberados de Egipto. Dios les establece leyes allí en el Sinaí. El legislador Moisés escribe las leyes que entran en vigencia en el mismo momento que ellos toman la tierra prometida o entran a la tierra prometida. En todos los límites que Dios le estableció a Israel, dentro de esos límites todos tenían que cumplir estas leyes. No las cumplen, ¿sí? Recuerdan ustedes que Dios tiene que cada vez que desobedecían tenía que levantarle jueces, y esos jueces juzgaban a Israel, los liberaban, tenían un tiempo de paz, volvían a pecar, otra vez clamaban a Dios y otra vez tenían que levantar jueces. De allí vienen los reyes. Después piden reyes, cosa que Dios tampoco estuvo nunca de acuerdo, porque el gobierno tenía que ser teocrático por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, piden reyes y aparecen los reyes, cada cual más perverso. Y de allí vienen las deportaciones, el reino del norte a Siria y el reino del sur a Babilonia. Luego el reino del sur o Judá
de allí el término judío. Judá retorna a su tierra y Israel y los israelitas retornan a su tierra, pero en el año 70 comienza esta diáspora, otra vez a ser dispersados por toda la tierra, hasta 1948 que se establece el Estado de Israel en 1948, pero para esto hubo gente que trabajó, hubo judíos a los que se les llaman sionistas que trabajaron para poder establecer el Estado de Israel, y ahí comienza nuevamente otro tiempo, otro tipo de gobierno. Pero fíjense ustedes que hasta el milenio el hombre sigue administrando las cosas que Dios puso en sus manos a su manera, aunque Dios intervenga en su misericordia. Allí tienen a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, entran a Egipto. Observen ustedes que Dios le dice a Abraham: estarán por 400 años en Egipto, y les dice que en el último tiempo los van a esclavizar, pero saldrán con grandes riquezas. Pero observarán ustedes que cuando le dice a Abraham que van a regresar a su tierra, le está diciendo a Abraham: todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. En el tiempo en que Israel sale de Egipto para ir a la tierra prometida, es porque los amorreos o las naciones que están viviendo en la tierra prometida han llegado al colmo de su maldad, y Dios va a usar a Israel para ejecutar. Por eso tenían que eliminar a todos. ¿Por qué? Porque habían llegado al colmo de la maldad. Entonces ustedes van a ver todos los juicios que Dios hace sobre la humanidad, es porque llegan al colmo de la maldad. Ya no soporta más tanta maldad. La abolición de la monarquía en el último rey, y su retorno, ¿sí? Ya comienza su retorno. Después comienza el protectorado romano en el año 63 antes de Cristo. Recuerdan ustedes que en el tiempo de Jesús, allí Augusto César envía un edicto, era como un censo, ¿sí? Porque él se proclamaba pater patriae, es decir, padre de la patria o padre de Roma. Por eso ese edicto allí. Pero siempre queriendo resaltar o exaltarse a sí mismo. Allí tienen en el año 70 la diáspora, en 1948 el Estado de Israel, porque se conforma el Estado de Israel y vuelven ahora los judíos o israelitas a su nación, el establecimiento. Ahora fíjense ustedes allí. En el libro de Jueces hay dos veces, en 17:6 y Jueces 21:25, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿cómo que no había rey? Si el rey estaba, pero el rey era invisible. Pero ellos querían rey, o ellos querían reyes como las demás naciones, alguien a quien mirar y seguirlo. Ese pedido, que iba en contra de lo que Dios les había dicho, porque les advirtió lo que iban a hacer el día que pidieran reyes y lo que esos reyes iban a hacer sobre ellos. Recuerdan que leímos Mateo y Marcos, lo que iban a hacer sobre ellos. Pero ¿cómo es que en aquellos días no había rey? Sí había rey, pero tenían que mirar al rey por medio de su palabra. Era un gobierno teocrático, gobernado por Dios mismo. Pero para ellos no había rey. Por eso piden reyes después. Y allí aparecen todos los reyes. Primero el Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Si Saúl fue malo, Salomón fue terrible. Ustedes pueden leer allí, creo que capítulo 11 de Primera de Reyes, creo que es. Desastroso, idólatra, mujeriego, perverso.
todo lo que ustedes puedan ver. Y todos de los reyes del reino del norte, prácticamente todos, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. En el reino del sur, cuando se separan, después de Salomón, se separan, aparecen estos reyes, y excepto Josafat, Joás, Ezequías y Josías, que fueron reyes más o menos buenos, Manasés fue el peor de todo, por eso lo marcamos allí. Excepto estos reyes, después fueron todos reyes desastrosos, hasta Joaquín y Sedequías, que es la deportación. El último rey, Oseas, en el reino del norte, son llevados a Siria, y el reino del sur, en el tiempo de Joaquín y en el tiempo de Sedequías, son llevados a Babilonia. La mayoría independizados, hermanos, de la voluntad de Yahvé. Así concluimos esta era de gobierno humano e independencia. Gobierno humano e independencia. No cumplieron con sus obligaciones, fracasaron, vino el juicio. Y por supuesto que vendrá el juicio que culminará con todos estos gobiernos en la venida del Señor a establecer su milenio. En esta dispensación se demuestra la caída del hombre bajo su independencia. Dios preserva la línea del futuro redentor y muestra la soberanía de Dios al juzgar al ser humano. Con este cuadro terminamos hoy y comenzaremos en la próxima con la dispensación de la promesa. Allí también veremos varios detalles.